Hola, buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero compartir una palabra en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Amén. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. El Señor ponía en mi corazón de compartir esta palabra porque yo sentía como que es un relato que continúa de la palabra que compartí la vez anterior, que era de la alimentación de los 5.000. Y este es es la historia que continúa. Y hablábamos anteriormente, en la otra palabra, decíamos que Jesús nos prueba, que prueba nuestra fe, y que cuando dejamos todo en sus manos, Él obra milagros. Entonces yo iba remarcando de los versículos lo más importante y leía, por ejemplo, desde el versículo 23 al 25, que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice la palabra que Jesús mandó a sus discípulos a que subieran a la barca para pasar al otro lado, pero él se apartó y subió al monte, dice, a orar aparte. Yo pensaba y decía: el Señor subió y se fue aparte a orar, a interceder. En otro de los evangelios dice que Jesús los vio remar con fatiga. Dice en el 24: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En otro de los evangelios dice que Jesús vio que los discípulos remaban con fatiga, que estaban cansados, porque el viento era contrario y las olas azotaban la barca. Y yo pensaba, porque al principio dice que Jesús mandó a los discípulos, ¿no? Y entonces yo decía: ellos obedecieron lo que Jesús les mandó y ahora estaban en medio de una tormenta, estaban remando, cansados, luchando contra esas mareas, contra esas olas, contra ese viento, porque habían obedecido al Señor Jesús, ¿no? Y dice en el 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. En otras versiones que yo estuve comparando, si por ahí ustedes quieren hacerlo también, donde dice lo mismo pero con otras palabras o de otras formas más simples, más sencillas, dice: en la madrugada. Y en otra también dice: a eso de las 3 de la madrugada Jesús vino. Pero en este dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la madrugada el Señor Jesús dice que volvió y se acercó hasta donde estaba. Ya veía la barca que se alejaba, pero él dice que se acercó. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Cuántas veces
nosotros, así como hablábamos en la palabra pasada, que cuando nosotros vemos problemas, el Señor hace milagros, cuando nosotros dejamos en sus manos que Él haga las cosas a su manera, el Señor nos sorprende, ¿no es cierto? Y yo pensaba mientras leía acá y decía, el Señor los veía en medio de la situación, a los discípulos que ellos estaban remando contra esa corriente. Quizás ellos podían pensar, Jesús nos mandó solos acá y ahora nosotros no podemos con esta tempestad, no podemos con estas olas, con este viento, y Jesús no nos cuida o Jesús se olvidó de nosotros, ¿no? Pero no era así. El Señor Jesús estaba viendo la situación. Ellos podían creer que el Señor los había olvidado, pero no era así. Y yo pensaba, donde quiera que nosotros estemos y cualquiera sea la situación que estamos pasando, que nos rodee, el Señor siempre está velando por nosotros. Así como en esta ocasión Él se había apartado para orar, para interceder, así está siempre Jesús, ¿no? Presente, pero nos prueba, está todo el tiempo probando nuestra fe para ver cómo actuamos nosotros. Dice, sin embargo, llegó a la madrugada. Y yo me preguntaba, o podemos preguntarnos nosotros, o los discípulos podrían preguntarse, ¿por qué no vino antes Jesús? Si estaba viendo todo lo como ellos estaban luchando, ¿por qué no apareció antes? No, recién a la madrugada dice que Jesús apareció y se acercó a ellos. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, se nos complica un poco pensar que Jesús está al lado nuestro y que nos está acompañando y que está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, lo está pasando con nosotros, ¿no? Se nos complica un poco porque nuestros ojos naturales ven el problema, ven la dificultad, pero que en esos momentos difíciles nosotros podamos estar confiando, podamos tener esa certeza de que el Señor siempre está, que no importa el viento, no importan las olas, no importa la situación que estemos atravesando, el Señor siempre está con nosotros porque Él lo prometió, porque Él dijo que hasta el fin del mundo estaría con nosotros, que estaría siempre controlando y dirigiendo cada cosa que pasa para nuestro bien. Quizás ahora, si estamos pasando por momentos difíciles, si estamos pasando por alguna prueba, alguna ducha, alguna lucha, alguna dificultad, no podamos entenderlo, no podamos comprender cuál es el plan del Señor, cuál es el propósito, pero que podamos tener fe, que podamos confiar en que el Señor Jesús está mirando todo y nos está viendo luchar y nos está viendo remar con fuerza y nos está viendo cansados, nos está viendo fatigados, nos está viendo cómo por ahí desmayamos porque perdemos la esperanza, porque nos queremos rendir. El Señor Jesús está viendo, pero está esperando el momento para aparecer, está esperando el momento para mostrarnos y hacernos ver que Él solo quiere probar nuestra fe y que nos quiere encontrar fortalecidos, ¿no? Dice en el versículo 26, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así, ¿no? Con sus palabras, con así tan simple el Señor Jesús les respondía, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y así está el Señor Jesús hablándonos a nosotros. Pasa que, como decía anteriormente, en el momento difícil, en el momento de prueba, nosotros nos enfocamos mucho en el problema y no podemos ver nada, no podemos ver más allá, no podemos ni siquiera ver lo que hay alrededor, pero que podamos estar confiados de que el Señor Jesús nos está dando este ánimo, así como se los dio a los discípulos, de decir, yo soy, no temáis. ¿No es cierto? Y dice, en otra ocasión Jesús había demostrado que podía calmar los vientos y el mar. En otra palabra que también compartí hace un tiempo atrás, cuando Jesús calma la tempestad, el Señor demostró que Él podía calmar el viento, que aún el viento y el mar le obedecían. Y en esta ocasión el Señor nos muestra cómo él, de esta manera tan asombrosa, él acude a nuestro auxilio, ¿no? Al auxilio de los discípulos. Dice que andando sobre el mar, el Señor Jesús se acerca hacia donde estaban los discípulos. Nos muestra una vez más los milagros que él puede hacer, ¿no? Y con esas palabras les dio seguridad, les dio tranquilidad. Con la voz de Jesús tranquilizó.
a los discípulos, les dio esa seguridad de saber que era él el que andaba, porque los discípulos se asombraron y pensaron que era un fantasma, porque era algo tan increíble ver a alguien caminar sobre las aguas, pero que Jesús sí lo podía hacer. Entonces él con sus palabras de amor, con sus palabras de tranquilidad, los calmó y los tranquilizó y les dio seguridad. Y Pedro dice que Pedro pidió caminar. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro pidió caminar y caminó. Pero ¿qué pasó? Dice que en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el viento dice que tuvo miedo y empezó a pedir socorro. Otra vez el miedo, porque dice que al verlo en el mar los discípulos tuvieron miedo, se turbaron y ahora otra vez dice que Pedro pudo caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice, entonces empezó a pedirle al Señor que lo salve. Otra vez el miedo, ¿no? Y yo pensaba, los discípulos habían sido testigos, recién habían vivido el milagro, habían terminado de vivir ese milagro tan grande de la multiplicación de los panes y de los peces y seguían sin reconocer el poder de Jesús, ¿no? Seguían sin creerlo suficientemente, sin tener la suficiente fe que el Señor Jesús quería ver en ellos. Porque otra vez dice que se asustaron, otra vez tuvieron miedo. Recién habían vivido el milagro de los panes y los peces, pero igualmente ellos seguían con la duda. Y dice en el 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El asombro y el miedo que sintieron los discípulos, que sintió Pedro, nacían de la falta de fe que ellos tenían, ¿no es cierto? Y yo pensaba, nosotros también hemos experimentado, así como los discípulos, milagros del Señor, obras increíbles, cosas increíbles que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ha hecho en la iglesia, el Señor ha obrado milagros, pero igual nosotros siempre miramos al costado, siempre estamos mirando lo negativo, siempre estamos prestando más atención al viento que sopla fuerte o a las olas que soplan fuerte alrededor y no podemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús, ¿no? Y eso que dice que el Señor en el versículo en el versículo 29 dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, pero hemos sido testigos y hemos sido partícipes de milagros grandes del Señor, pero así todos nos desviamos, ¿no? Y bueno, y empezamos a pedir socorro, sabemos quién es, sabemos que Jesús puede salvarnos, pero nos cuesta ver lo que Jesús está haciendo en el momento. Es difícil, pero nosotros tenemos que confiar en que todo lo que el Señor permite es para bien, todas aún las cosas malas que pasan, que nos pasan o que pasan en nuestra familia, en nuestro hogar, el Señor las permite porque tiene algo grande detrás de eso, porque quiere obrar en nosotros algo grande. El Señor quiere que nuestra fe crezca, ¿no? Que podamos nosotros estar confiados y ser hombres de mucha fe y no dudar. Y aunque dudemos, que podamos confiar en que si le pedimos al Señor socorro, le pedimos que nos salve, que nos rescate, el Señor extiende su mano. Pero tenemos que aprender a conocerlo a Jesús, ¿no? Tenemos que aprender a verlo en medio de la dificultad, que nos cuesta tanto, porque es tanta nuestra angustia, es tanta nuestra preocupación, es tanta nuestra necesidad, que nuestros ojos se bloquean, que nuestros ojos espirituales se bloquean, porque nuestros ojos naturales hacen que veamos más el problema, que veamos más la dificultad, ¿no es cierto? Y dice, para terminar, dice en el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Esa es nuestra experiencia también. Cuando el Señor Jesús, cuando Cristo está presente en nuestra vida, la tormenta por la que estamos atravesando se convierte en calma. Lo imposible, que para nosotros es imposible, el Señor lo realiza. Y de la mano del Señor podemos superar todos los obstáculos. Pero tenemos que dejar que el Señor maneje la barca que es nuestra vida, maneje nuestro corazón, que pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, que pueda llenarnos cada día, que pueda fortalecernos cada día para que podamos nosotros también entregarnos a Él, confiar, para que podamos estar confiadamente todo el tiempo cuando vengan los momentos difíciles, cuando soplen los vientos fuertes, cuando las aguas parecen que hacen tambalear nuestra barca, nosotros podamos estar confiados, ¿no? Pero que la palabra nos alienta que podamos estar orando y velando, para que cuando pasemos por la tempestad no quitemos nuestra mirada de Jesús, para que podamos mirarlo solo a Él, para que podamos confiar en Él y creer en Él, en que Él tiene el control de todo, en que Él no nos olvidó, no se olvidó de nosotros, no está haciendo mirada para otro lado ante nuestra situación. El Señor está intercediendo, Jesús está intercediendo por nosotros, Él está velando por nosotros, nos está dejando también ver a ver cómo nosotros reaccionamos. Así que hermanos, esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche, para compartir con la iglesia, con cada hermano y poder alentarlos por medio de esta palabra para que siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a pasar por momentos difíciles. Es necesario que pasemos por momentos difíciles para que podamos ser partícipes de las bendiciones que el Señor nos quiere dar, para ser partícipes de los milagros que el Señor Jesús quiere obrar y para que nuestra fe también pueda ir creciendo, para que podamos ser hombres y mujeres de mucha fe, para que podamos ser de bendición, para que nuestra vida pueda ser ejemplo para aquellos que están necesitando, ¿no? de Jesús. Así que hermanos, los aliento para que podamos estar velando y orando en este tiempo tan difícil, en este tiempo de tanta necesidad, de tanta preocupación, de tanta angustia, que el Señor pueda estar llenándonos y fortaleciéndonos, renovando si es necesario nuestras fuerzas cada día, para que los vientos que soplen fuerte, para que las olas que azoten nuestra barca, que azoten nuestra vida, no dejen que nosotros desviemos nuestra mirada de Jesús, para que podamos estar siempre mirándolo solo a Él y buscando llenarnos cada día más de Él. Así que hermanos, los saludo con la paz del Señor, los bendigo a cada uno y que el Señor pueda estar hablando a sus vidas en esta hora por medio de esta palabra, así como lo hace conmigo, ¿no? Así como lo hizo conmigo. Así que bueno, que el Señor los bendiga mucho y los aliento para que podamos estar confiando siempre en que Jesús tiene el control de todo, que no se durmió, que no nos olvidó, que no nos dejó solos, sino que está dándonos tiempo para que nosotros podamos vencer a nuestros ojos naturales, para que podamos ver con nuestros ojos espirituales y para que podamos dejar agarrarnos y tomarnos de su mano, ¿no? Que está siempre extendida para nosotros, pero que podamos quitar la duda, para que podamos quitar la falta de fe de nuestra vida y llenarnos cada día con el amor y la presencia del Señor. Así que hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Amén.